Listo, de una. Entonces, si quieres, bueno, los voy saludando. Hola chicos, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Valeria Salgado Marín. Eh, Como dijo Dani, soy estudiante de antropología. Realmente todavía no soy antropóloga, estoy en último semestre. Gracias al profesor Miller por la invitación. Realmente este es un espacio que a mí en lo personal me llena mucho. Tenía muchas ganas de conocerlos a todos ustedes. Cuando supe la iniciativa, supe de inmediato que pues tenía el honor de verlos a ustedes y pues de hablar un poco sobre lo que hacemos nosotros los antropólogos. Y nada, realmente ahora les compartiré un poco sobre, pues, más que mi trayectoria, Daniel, gracias, Dani. Les voy a contar un poco de lo que me mueve a mí y también un poco para ver si a ustedes les interesa. La idea es que en esta conferencia estén muy abiertos. Bueno, van a haber ciertas recomendaciones que quiero que tengamos en cuenta. Ya les voy a compartir pantalla, permítanme un segundito. Ahí están viendo mi pantalla, sí. Pueden confirmarme con un sí, con un... Todavía no. En el chat. Ah, listo, dale. Y gracias a los que están respondiendo. Súper. Listo. ¿Me confirman a ver si ahí sí? Sí, sí, ya se ve. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, primero quiero, bueno, ya me les había presentado un poco. Tengo 21 añitos, entonces no estoy tan grande. No todavía. Y pues nada, chicos, ahora sí, entonces oficialmente, hola. Soy parte del equipo de Naufragar junto con Daniel. Realmente fue una iniciativa que nació de él. A mí realmente me cautivó el hecho de tener la oportunidad de hablar de esto que es tan importante, que a veces no se tiene muy en cuenta, que es la cuestión del patrimonio cultural, ¿no? Digamos, verlo no solo como un asunto que solo les importa a los que compran artesanías raras, muy viejas, o a los museos nada más, sino que es un asunto de todos y que realmente el patrimonio se construye desde todos. Entonces, nuevamente les agradezco a ustedes por estar aquí y bueno, entonces vamos a arrancar con algunas cositas. Va a sonar un poco raro, pero les traigo unas pequeñas normitas para que tengamos en cuenta en este encuentro, en este pequeño encuentro que tenemos. Somos más de 101 personas, Dios mío, en serio estoy muy nerviosa. Entonces, nada, chicos, primero pues quiero que se encuentren en un lugar cómodo, que se puedan sentir tranquilos. La idea es que esta charla es, bueno, esto que les traje es más que todo una conversación, es algo en el que yo les voy a exponer pues lo que ha sido la trayectoria, lo que es un poco la antropología, para situarlos un poco a ustedes y después tengamos un espacio de preguntas en el que puedan intervenir libremente, pueden decir lo que quieran, pueden preguntarme lo que quieran, yo estoy aquí para ustedes, porque nada, yo también estuve en su posición, también estuve en los últimos años, también fui bachiller, también sufrí, también fue como, Dios mío, acabo de estudiar, entonces pues la oportunidad de que yo esté aquí ahora es un poco para que en serio ustedes se relajen, se tranquilicen, dejen de pensar en muchas cositas y pues nos centremos en la discusión. Bueno, segunda cosita, y es un poco importante, es que, bueno, como ven, me ven. Entonces, asimismo, quisiera tener la oportunidad de ver, pues, con quién estoy hablando. Ahora mismo no tengo el computador, pero sí lo tengo en el celular, entonces estoy viendo, pues, los estoy viendo ustedes. Si quieren activar la cámara, está perfecto. El micrófono, pues, en lo posible, no, pues, para no intervenir como, pues, que no se cree interferencia, pero la idea es que esto sea como una conversación lo más cercano a ser cara a cara. Y finalmente, que pregunten. Por favor, lo único que pido con toda el alma es que pregunten, pellizquense, sean curiosos y duden sobre lo que les estoy comentando, porque la idea es que el conocimiento se construya desde ahí. Bueno, desde ustedes preguntar, desde yo preguntarles, desde ustedes responderme, desde yo responderles. La idea es construirlo desde ahí. Bueno, listo, entonces, y finalmente lo único que quiero es que en serio estén súper dispuestos a hacer este viaje, porque es un viaje un poco complejo, pero no es imposible de entender, realmente es algo maravilloso. Vengo precisamente para ustedes generarles muchísimas dudas,
muchísimas dudas sobre lo que ustedes conocen, sobre cómo conocen, sobre lo que quieren para el futuro, para lo que quieren para su hoy, que es tan importante pensar en el hoy. Entonces la idea es romper también con muchos de los estereotipos que a veces traemos de, no sé, de los que estudian ciencias sociales, de los que estudian, sí, digamos, ciencias humanas, sea filosofía, historia, antropología, arqueología, lo que sea. La idea es romper mucho con eso y pues la idea es que generemos estos nuevos espacios de conversación. Bueno, chicos, entonces, perdón si suena un poco escuelera, pero la idea es que sea como muy, ustedes saben cómo fluido el asunto. Entonces, bueno, quiero que me cuenten, y ahí sí quiero que si quieren, pues dos o tres personitas activen el micrófono y me digan qué ven ahí, qué ven en pantalla. Una persona caminando. Súper. ¿Alguien? Sí, súper. ¿Alguien más ve otra cosa? Por casualidad. Yo veo que, o sea, camina, pero lo que me da curiosidad es saber hacia dónde. Yo veo un boceto caminando. Es una persona que piensa mientras camina. Está Wow, sí. caminando. Yo veo ahí que todavía Exacto. no tiene como un camino fijo, solamente está caminando en línea recta. Wow, muchachos. Súper, exactamente. Realmente no sabemos qué está haciendo, pero sabemos que es una persona, ¿cierto? O al menos eso creemos. Ahora mi pregunta es, ¿ustedes cómo saben que es una persona? Por la silueta. Por la La silueta. forma. Sí, por la silueta. O por cómo se ve. Ujú. ¿Y quién les dijo a ustedes que eso era una persona? ¿O cómo supieron que eso era una persona? Nuestra consciente, a Intuición. nuestro parecer. Deducción. Estoy anotando. Wow, deducción, dice uno. Súper. Listo. Subconsciente. Bueno, súper. Listo, así me gusta que sean participativos. Listo. Bueno, muchachos, quiero contarles algo y es que, si se dieron cuenta, todos acuñaron a decir que era una persona caminando de alguna u otra manera, como que ustedes relacionaron el hecho de la acción con la persona que está ahí, ¿cierto? ¿Ustedes cómo aprendieron que es sobre una persona? Esto va a ser un asunto muy filosófico, entonces quiero que se lo tomen con la mayor seriedad del mundo, porque a veces llega a ser un poco complejo. ¿Por qué dicen ustedes que es persona? Ustedes acuñaron a algo que de pronto escucharon. No sé, alguna vez debieron haber escuchado que así dibujaban a los seres humanos. Entonces es como, ok, ya sé que la próxima vez que vea algo así es una persona. Por ende, vimos que es un ser humano. Ustedes varios dijeron como, hey, esperen, es una persona, porque pues estoy viendo que es una persona, ¿no? Aprendí por medio de mi vista que esa figura, esa silueta que muchos de ustedes mencionaron, es una persona. ¿Mm? Asimismo, el tacto también nos ayuda mucho, no solo pues a saber qué es persona independientemente, sino a conocer, ¿cierto? Nos dimos cuenta que los sentidos entonces nos ayudan a conectarnos de alguna u otra manera con lo que existe afuera, ¿cierto? O sea, nosotros vemos aquí a la persona, pero no podemos tocarla, pero sabemos que está ahí y de alguna u otra manera para nosotros ya existe esa persona, ¿cierto? Entonces, eso implica que nosotros conocemos con nuestros sentidos. ¿Sí? Es como algo básico relativamente, pero va a ser muy importante para nuestra discusión. ¿Por qué? Como les decía, hay dos opciones. Desde los debates filosóficos fuertes se establecen que hay como dos discusiones. Una, que los sentidos te ayudan a aprender o a entender o conocer lo que está afuera, ¿cierto? Entonces, digamos, aquí por eso les pongo el globito, el planeta Tierra un poquito así, como físico, el hecho de que es el afuera, ¿cierto? Entonces, puede que haya cosas que nosotros no entendamos, pero las vemos, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera, establecemos un vínculo con eso que empezamos a conocer nuevo, pero pues lo vemos, no lo podemos tocar, pero sabemos que existe porque lo vemos, ¿cierto? Listo. Y otra forma y otra cosa que nos ayuda a conocer es a nosotros mismos, ¿cierto? O sea, tú, digamos, por el hecho de que, no sé, voy a ponerles un ejemplo. Ustedes ven a su familia, ven a sus mascotas, si quieren,
ven a sus compañeros de clase, ven a su profesor, ven a esta pantalla. Ustedes están conociendo a ustedes mismos como estudiantes o como miembros de una familia o como dueños de unas mascotas. ¿Sí me entienden? Es el afuera, pero también te estás entendiendo a ti mismo. De alguna u otra manera hay un autoconocimiento. Esto es importante, ¿por qué? Porque de hecho son dos perspectivas que dos filósofos diferentes lo planeaban. El primero era Aristóteles. Entonces Aristóteles decía que precisamente el mundo exterior te ayudaba a ti a entenderte a ti mismo. En cambio, Platón decía lo contrario. Platón decía que tú conocías el mundo exterior, pero que el exterior normalmente no te influía a ti de manera directa. O sea, el conocer tu mundo no era necesario para conocerte a ti. Entonces, esto es importante porque vamos a centrarnos un poco en lo que decía Platón. Resulta que para él existen dos mundos. Existe el mundo de las ideas, que es representado con ese bombillito, que es esa idea del conocimiento, ¿cierto? Y el conocer no implica los sentidos. Él dice que el mundo de las ideas es donde interviene el intelecto. El conocimiento no implica los sentidos. Por eso él habla de que está el mundo de las ideas y abajo está como el mundo físico, el mundo material, digámoslo así. ¿Sí? Entonces son formas distintas de conocer el mundo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué ven aquí? Una cascada. Agua fluyendo. El agua fluyendo, cascadas, súper. El atardecer. Uy, ¿alguien se fijó de que había una tarde? Un árbol. La Súper. naturaleza. Exacto. Diciendo. Exactamente. Ahora quiero que alguien por ahí mencione una palabra muy importante. Y esto es lo que nosotros conocemos como naturaleza. ¿Qué sucede? Que cuando los filósofos empezaron a pensarse ellos como seres humanos, ellos creían que los seres humanos estaban fuera de la naturaleza. O sea, que una cosa era la naturaleza y otra cosa era la sociedad o la cultura o los seres humanos, eran una cosa diferente. Entonces, ¿qué sucede? De hecho, llega Aristóteles y lo dice de una manera muy simple y muy bien construida, digamos. Habla de que el conocimiento nace de ahí, precisamente, de la percepción sensible, de la memoria, de la experiencia, de la imaginación y la razón que se hallan ligadas entre sí por un vínculo común. No son sino etapas diferentes y expresiones diversas de una y la actividad más fundamental, ¿sí? Que alcanza su perfección suprema en el hombre. Yo no sé si eso es tan cierto, pero bueno, digamos que él decía eso. Pero en lo que de algún modo participan los animales y todas las formas de vida orgánica. Para traducírselos en español, porque a veces ni yo lo entiendo, es que el conocimiento tiene que ser un enlace, ¿sí? Entre mundos y criaturas humanas y no humanas. Es decir, el medio ambiente, no sé si a ustedes les parezca o no sé qué opinan ustedes, pero el hecho de conocer el medio ambiente los ayuda a ustedes a conocerse cómo son ustedes. Les voy a poner algo muy simple, por ejemplo, si yo investigo ustedes qué comen, ustedes digamos, no sé, a mí me gusta mucho el aguacate, y digamos que yo vivo en el Polo Norte. Si a mí me gusta mucho el aguacate y yo vivo en el Polo Norte, sé que de pronto en el Polo Norte no van a haber aguacates, ¿cierto? Entonces lo más seguro es que no va a poder comer aguacates. Si yo estudio esa dieta, me doy cuenta que entonces esa persona está determinada en el medio donde vive, ¿cierto? Entonces uno dice como, bueno, a este señor o a esta señora le gusta el aguacate, pero fregado porque vive en el Polo Norte, ¿cierto? Entonces es como, es importante entender que la relación seres humanos y naturaleza realmente no es una relación aparte, sino que los seres humanos somos otra especie que vivimos inmersos en el mundo natural. Eso es muy importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque de hecho más adelante en la historia, el pensamiento occidental, estos filósofos y la ilustración y toda esta gente, Descartes, un montón de filósofos que de pronto ustedes ya tuvieron la oportunidad de echarles una ojeada, ellos les van a decir a ustedes, no, qué pena con ustedes, pero es que el ser humano es el ser perfecto, es el que pone el orden del mundo, es el que pone o sea, es el ser humano, es el rey. Después de que pasan muchas rebeliones en la historia, Dios
pierde el protagonismo. Ya, digamos, la gente no empieza a pensar en términos de que, no sé, por ejemplo, el Papa regía el mundo entero, el mundo occidental en ese momento, porque era elegido por Dios. Entonces ya después, más adelante en la historia, los filósofos y los pensadores empiezan a darse cuenta de que realmente no es que sea Dios, sino que es el hombre que percibe a Dios, ¿cierto? Entonces ya no es Dios el guau, sino que ahora pasa a ser el ser más importante y el que empieza a organizar racionalmente el mundo, empieza a ser el hombre, ¿cierto? Entonces es lo que nosotros después conocemos como la ilustración. Cuando se rompe esa o cuando se empiezan a generar, digamos, estos quiebres de Estado e iglesia, que ya empiezan a ser dos cosas distintas. Ya no es la iglesia la que rige, sino es el Estado, por ejemplo, ¿cierto? Entonces aquí vemos un quiebre. Y este quiebre es muy importante, porque más adelante las ciencias sociales, las ciencias humanas, lo que les decía, la antropología, la historia, la sociología, la arqueología, la geografía inclusive, se empieza a dar cuenta de que es imposible estudiar a los seres humanos como seres aparte flotantes en el infinito, no sé si me explico. Porque a nosotros nos dijeron y nos mintieron cuando nos dijeron a nosotros que teníamos el derecho legítimo de adueñarnos del planeta, ¿sí? Nosotros teníamos que aprender, y de hecho ahí lo dice Aristóteles muy claro, de que el conocimiento de nosotros y de nuestro mundo, el conocimiento en general, matemática, ciencia, lo que ustedes se puedan imaginar, solo es posible si ustedes interactúan de manera consciente de que ustedes son solo una pequeñísima parte de todo un sistema muy complejo que es el sistema natural. ¿Mm? Por favor, si llegan de pronto a tener dudas, anótenlas por ahí en papelito. Al final vamos a tener un pequeño espacio para que hagan las preguntas que deseen. ¿Bueno? Entonces, ahora quiero que nos remontemos otra vez hablando de historia. Es que me gusta mucho la historia. Nos remontemos un poquito más atrás. Entonces nosotros hablábamos de la naturaleza, aparte, pues, que en esa época los filósofos pensaban así, que la naturaleza estaba a un lado y los seres humanos en otro, ¿cierto? Entonces, primero imaginémonos a los primeros seres humanos. ¿Ustedes se los imaginan algo así? No, Ok, listo. Pues Entonces, depende de qué efectivamente así no consideremos como era. humano, ¿no? Uy, ¿cómo así? Esa pregunta está interesante. ¿Cómo así? Cuéntame. Pues sí, porque pues nosotros venimos de una línea evolutiva muy larga, entonces depende desde qué punto empecemos a considerarnos como seres pensantes. Eso está súper interesante. ¿Sabes por qué? Porque de hecho esa es una de las preguntas que todavía las ciencias sociales no han podido responder. Realmente nosotros no sabemos desde hace cuánto somos seres humanos. No sabemos. Desde ese mismo punto que tú dices, desde esa rama re larga de cambios y evoluciones y alteraciones biológicas y sociales, y entonces que nos bajamos del árbol, y entonces desde ahí empezamos a ser humanos, desde que caminamos en dos patas, o desde que descubrimos el fuego, o desde que empezamos a enterrar a nuestros muertos de una forma muy específica, que eso se encarga un poco, bueno, lo veremos más adelante, un poco para seguir complejizando esa pregunta. La idea de estas preguntas que empiecen a surgir es no resolverlas, porque esas preguntas no tienen solución todavía. O sea, las preguntas siguen latentes. Nosotros no sabemos cuándo empezamos a ser humanos. Nosotros nos preguntamos, una vez en una clase un profesor me dijo, vea, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros de los seres humanos? Perdón, de las otras especies animales. Y nosotros empezamos a pensar y por allá decían, no, hey, yo, ¿qué? Lo que les decía, los enterramientos, nosotros vimos que los seres humanos empezaron a enterrar a la gente como en cementerios. Y luego nos dimos cuenta que los simios hacen una especie de rituales, hay una especie en específico, no recuerdo cuál, pero que se hacen alrededor del individuo que ha muerto y empiezan a llorarle. O sea, de alguna u otra manera hay una noción pues de pérdida, y eso es algo que nosotros considerábamos humano. Y entonces, luego vamos a otro ejemplo, por ejemplo, los elefantes. Los elefantes también se hacen alrededor de la cría o del individuo que ha muerto y hacen un debido proceso de que lo acomodan de cierta forma. Y, si me entienden, entonces uno empieza a decir como, uy, momento, entonces, ¿qué es lo que nos hace humanos en serio?
Alguien dice, no, la creación de herramientas, que es pues la famosa. Pero el lío es que hay otras especies que también crean herramientas. Por ejemplo, el cuervo, que yo recuerdo, el cuervo lo que hace es tomar normalmente una vara muy, muy larga y delgadita y lo que hace es con el pico y con las patas doblar como un cachito, como hacerlo para un ganchito. Y lo que hace es que empieza a meter la varita en los pequeños agujeros, digamos, en la tierra o en las estructuras de los árboles y empieza a sacar los gusanos con ese gancho. O sea, usa herramientas. Otros decían que el lenguaje, pero si los animales se comunican, entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros distintos? Eso quiero que sea una pregunta que de pronto más adelante desarrollemos. Si quieren la podemos retomar después. Alguien lo va a anotar acá más bien para que no se nos vaya, porque eso tiene que ver mucho con lo que les estoy hablando ahorita. Entonces, volvamos a la pregunta inicial que les dije. Realmente los seres humanos no éramos así. Bueno, lo que les decía, todavía no sabemos muy bien desde cuándo somos seres humanos, pero digamos que a la larga, nosotros cuando miramos a un pasado de los seres humanos, no sé por qué, nos imaginamos a estas personas. ¿Qué son ellos? ¿Cavernícolas? Ok. Indios. Alguien dice indios, sí. Aborígenes. Ok. Súper. Bueno, exactamente. Listo. ¿Y qué les dice esto? ¿Qué es eso? O sea, todo te fundamos. Indígenas. Miren cómo acaban de hacer ustedes el enlace. De pronto veían aborígenes, veían de pronto, no sé, cavernícolas, pero al ver de pronto el lugar y al ver la vestimenta de estas personas, empiezan ustedes a hacer enlaces. ¿Sí ven lo que les digo? Que el enlace es más profundo de lo que nosotros creemos. Esos enlaces se empiezan a construir de una manera más profunda y empiezan a darle sentido al mundo, ¿sí? Cuando yo vivo, se los voy a poner así, eso es lo que yo he pensado, no sé ustedes qué pueden opinar al respecto. A veces me pasa que yo digo, bueno, digamos que yo estoy en esta casa desde hace 6 meses, que no salgo para nada, y digo, como listo, voy a pensar que, digamos, yo voy a vivir aquí el resto de mi vida. Entonces no fueron 6 meses, sino fueron 80 años encerrada en la casa. Y entonces tengo un hijo y ese hijo también vive encerrado en esta casa. Y entonces él empieza a cuadrar su mundo, o sea, su mundo mental, su percepción del mundo, empieza a jugar con el espacio. ¿Sí me entienden? Entonces, digamos, de alguna u otra manera, si mi nieto después de vivir todas estas generaciones encerrados, dice como mi abuela hablaba de que afuera había un bicho invisible que nos mataba a todos. Lo estoy simplificando un montón, pero digámoslo así. Entonces yo voy a creer que el afuera es malo. O sea, de alguna u otra forma, el afuera puede matarme. Entonces yo no salgo y le enseño eso a mis hijos. Y de alguna u otra manera puede llegar a mí en forma de cuento. Como no, mi abuela contaba que era un bicho que era súper chiquito y que tenía como forma, como tenía unos piquitos afuera y parecía como una corona. Entonces le decían, dice coronavirus. No, y que dicen que entonces fue un invento, yo no sé qué. Todos estos son relatos que entonces mi nieto va a escuchar y los va a reproducir. Y le va a decir entonces a él y al resto de mis nietos, supongamos que eso sucede, que entonces el afuera es peligroso por tal cosa. ¿Sí? ¿Sí ven cómo empieza a surgir esta relación entre los relatos que empiezo a escuchar, los espacios que habito y los espacios hasta donde puede llegar mi conocimiento? ¿Sí ven cómo se empiezan a entrelazar estas cosas? Y entonces yo tengo gatos, por ejemplo. Entonces, digamos, estos gatos mueren. Entonces, estos gatos después, mis bisnietos van a decir, no, resulta que la bisabuela tenía unos gatos y estos gatos eran como sus hermanos. Entonces, resulta que ella era hermana de gatos. ¿Sí me entienden? Se empiezan a formar narrativas que empiezan a pasar de generación en generación y termina siendo algo parecido a esto. ¿Qué es esto? ¿Qué ven ahí? Un seguidor, o bueno, más bien como gente siguiendo a una persona, como el líder. Ok, súper. ¿Alguien más de pronto que ven por ahí? Está señalando un río. No veo bien lo que está señalando. Les voy a dar una pista. Como algo que es desconocido para los demás. Puede ser.
Les voy a dar una clave, una pista. Relacionen las últimas dos fotos que les mostré. ¿No es ese el salto? Es el líder de la tribu y está señalando el salto de Tequendama. Es como el descubrimiento de la tribu. Ok, puede ser. ¿Alguien más quiere ver otra versión? Puede que el líder de la tribu les esté contando una historia sobre el salto del Tequendama. Puede ser, también. Ok, bueno chicos, este es Bochica. ¿Se acuerdan? Ustedes han escuchado de Bochica y cómo fue que nació el salto del Tequendama, ¿cierto? Sí, señora. Sí, ¿alguien se le mide a recordar cuál era un poco el relato detrás de Bochica? Espera. Dale, dale. Se dice que Bochica Azueta encontró por sus postrimerías al Salto Tequendama con un mítico embrujo, un toque desbordado. Vale. Ujú. Súper. Bueno, yo no me sé la historia muy a pie de la letra, pero recuerdo muy bien que fue, creo que un castigo divino, el hecho de que empezara a llover muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y hasta donde yo recuerdo, el río Bogotá empezó a crecer como loco. Como loco, como loco, como loco, como loco. En esa época no era un río, sino era una represa. El lío es que, claro, como empezó a llover mucho, mucho, porque creo que los muiscas habían hecho algo malo. Alguien rectifíqueme la historia, yo no recuerdo muy bien. Si me pueden corregir adelante, tienen todo el derecho a corregirme, por supuesto. Era porque, si mal no recuerdo, era porque los humanos éramos demasiado codiciosos y como castigo enviaron la lluvia para destruirlo todo, o sea, disculpa si lo relaciono un poco, pero es como en la Biblia, cuando pues, pues tuvieron que construir el arca y solamente estaban los animales y Noé, y pues cayó el diluvio. Súper. Digamos, miren qué curioso cómo hemos empezado a enlazar las cosas. Resulta que sí, fue un castigo divino por lo que tú decías, hubo un caso de codicia entre los seres humanos y los dioses no aguantaron eso. Y se querían cargar la tierra, literal, fue como no vamos a empezar a llover a lo maldita sea. Y empezó a llover un montón, un montón, un montón. Y entonces Bochica llegó y con su vara de oro golpeó la tierra y rompió la tierra. Y en ese momento cuando se rompió, el agua empezó a escapar. Y por eso fue que nació el salto del Tequendama. Entonces los muiscas en agradecimiento, nuevamente me pueden corregir la historia porque hay muchas versiones del mito, pues empezaron como a escuchar mucho sus enseñanzas, él les enseñó nuevamente cómo retomar asuntos de agricultura, porque él era un gran conocedor. Si se dan cuenta, esto es una forma de explicar el mundo, de relacionar ese medio natural con el medio humano y volverlos uno dependiente, ¿sí? De alguna u otra manera, vean, esta relación se repite de algo mucho más sencillo. Nosotros los seres humanos, a pesar de que somos occidentalizados, que tenemos nuestras computadoras, que tenemos nuestro internet, nosotros seguimos dependiendo de lo mismo que hace miles de años y cualquier otro organismo vivo también. Depende de comer, de vivir, reproducirse y morir. ¿Cierto? Bueno, ya no depende porque ya murió, pero digamos que dependemos de comer, dependemos de enseñarle a nuestros hijos cómo comer para que no se mueran de hambre y prolongar, digamos, esas generaciones, ¿verdad? Entonces, es curioso porque nosotros vemos este ejemplo de Bochica y esto, y nosotros creemos en un mito. Cuando ustedes dicen mito, ¿ustedes no les, como que les suena como a mentira? ¿Qué es lo que suele decir la gente? Como mito, digamos, mito de que te laves los dientes una vez al mes, se te van a caer los dientes. Entonces alguien te dice, no, la verdad es que no se te van a caer los dientes porque de pronto se te van a pudrir, pero no se te van a caer, ¿sabes? Curiosamente nosotros, no sé por qué, solemos tener la noción de que mito es igual a mentira. Y no, el mito, y eso es un asunto que le compete mucho a la antropología y la arqueología también, es el entendimiento del mundo, nosotros cómo concebimos el mundo. Sin afán de dañar absolutamente a nadie y de, obviamente, de infravalorizar la creencia religiosa, yo lo hablo desde la antropología. De alguna u otra manera, los relatos bíblicos son un mito también, en el sentido en el que da pistas de cómo esas comunidades se relacionaban con su espacio
con ciertos personajes en específico, y cómo esas enseñanzas eran dejadas a sus hijos y a sus hijos también, y a los hijos de los hijos, para preservar ese conocimiento, ¿sí? Entonces, obviamente no lo hago en el afán de insultar a nadie, ni mucho menos, pero digamos que en el caso desde la antropología se vería mucho eso. Hey, el mito es lo que permite a la gente relacionarse con su entorno y a la vez consigo mismos. Y es lo que sucede, se empieza a construir un vínculo entre estos dos. Y ahí es como lo que nace, y es lo que, bueno, eso tiene una palabra, lo que les acabo de decir, como por ejemplo, en el caso de Bochica, no fue el origen del mundo, pero fue el origen de la agricultura. Hay un nombre, les voy a traer dos conceptos así, se los voy a lanzar. El primero es cosmogonía. Y el siguiente es cosmología. ¿Cuál creen que sea la diferencia? ¿O a qué les suena? ¿O cómo? Cosmología suena como a el cosmos, astro. No me acuerdo la otra palabra. Tranqui, súper. Creo que la cosmología era el que estudiaba el origen y la evolución del universo, del espacio. ¿Cuál? ¿La cosmogonía o la cosmología? La cosmología. Y la cosmología estudiaba todo lo que tiene que ver con el universo. Ok, súper. Listo, vamos por ahí. Por la vuelta. ¿Quién más? ¿Quiere alguien más intervenir? Sí, pues Claro, por lo que cuéntame. dice la cosmología, es como la parte astronómica que estudia las leyes del origen o las leyes originales de sí mismo. Ok, Y pues perfecto. la cosmogonía no la tengo familiarizada, por decirlo así. Tranqui. Súper, tranqui, que la idea es que aquí estamos para aprender, tanto ustedes como yo. Tranqui. Listo, muchachos, entonces por ahí nos estamos acercando. Resulta que la cosmogonía son las nociones de origen. Por ejemplo, el Big Bang. El Big Bang sería como una cosmogonía. Sería el origen o el cuento que nosotros tenemos para intentar darle explicación a un fenómeno natural, que de pronto está fuera de nuestra comprensión, pero intentamos ponerlo de esa forma, el Big Bang. Y también otro relato de cosmogonía podría ser el origen del mundo creado desde la religión cristiana o desde Bachué, por ejemplo, desde cómo pobló toda la sabana de Bogotá. Ese fue el origen del mundo para los muiscas. Por ende, de alguna u otra manera, es una cosmogonía. Pero si se habla de cosmología, es como el ser humano, en este caso tú, yo, cualquiera de nosotros, se entiende en el mundo. Entonces, mi cosmología tiene un ejemplo, así lo voy a intentar hacer lo más simple posible. Digamos que mi cosmología es mi realidad de mujer, de mujer joven, de estudiante, de próxima profesional, de tesista, de hermana, de hija, ¿sí me entienden? De sobrina, de nieta, es como, ¿cómo me veo yo en este vasto universo? Y es distinto al origen que yo pienso que tiene el universo, ¿sí me entienden? Por eso está aquí la cosmogonía como el origen y cosmología de yo, como me entiendo en relación al espacio, entorno social, físico, cultural, biológico en el que me encuentro, ¿sí? Entonces, en medio de todo este embrollo de sancocho de pescado, nace la antropología. Siento que lamento en serio dar tantas vueltas, pero esto es muy importante para que ustedes entiendan de qué va el asunto, ¿cierto? Entonces, volvamos entonces, ¿qué es la antropología? ¿Cierto? Pregúntenme lo que quieran, en serio. Ay, yo soy feliz, en serio. Listo, entonces digamos, vamos a entender que la antropología en términos generales es entender por qué los seres humanos, en teoría somos una sola especie, ¿cierto? Seres humanos, Homo sapiens, ¿cierto? Biológicamente hablando somos solo una especie, pero entonces ¿por qué carajos nos comportamos tan distinto? A diferencia de la psicología, que se encarga un poco del comportamiento humano en su ser individual, o de la sociología, que busca entender por qué en su medio social el ser humano se comporta así, a nosotros los antropólogos nos interesa conocer por qué, no sé,
Porque de pronto si yo le pregunto a un chileno sobre Bochica no va a entender. Y de pronto él me cuente otro cuento o tenga en su cabeza otro mito sobre cómo fue el origen del mundo, un ejemplo, que pueda que se parezca a Bachué o pueda que no. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes conocen a Quetzalcóatl? No sé si de pronto lo hayan escuchado, es un dios azteca. Sí, Ujú. Digamos, Sí, el que perdóname. hizo Tenochtitlán, ¿no? ¿Cómo? El que hizo Tenochtitlán, el que fundó Tenochtitlán. Tenochtitlán, es correcto. Digamos que Quetzalcóatl es también uno de los dioses, pero que también como chica tenía una cercanía con los seres humanos. Como que le gustaba mucho parchar entre ellos, yo no sé. Pero era como, ay, no sé, voy a bajar un rato. Y los dioses le decían como, parce, ellos son seres humanos, usted es un dios, ubíquese. Y el man era como, no, no me importa, quiero pasar un tiempo con ellos. ¿Sabes? Como que tenía una relación muy estrecha y al igual que Bochica, se le describía con tez blanca y ojos azules, larga barba blanca. Bueno, la diferencia es que a Quetzalcóatl lo pintaban a veces como una serpiente emplumada, pero cuando estaba con los seres humanos, todos sabían que era Quetzalcóatl porque era súper distinto al resto, era blanco, azul, barbado, lo que les dije. Entonces es curioso porque, digamos, nosotros aquí en Colombia tenemos a Bochica y allá en México, bueno, antes no se llamaba México, pero digamos en Tenochtitlán tenían a Quetzalcóatl. O sea, ¿a ustedes no les parece curioso el hecho de que sean el mismo señor, pero en dos lugares distintos, como con otras significaciones? Han habido teorías de toda clase, de que era alienígena, de que era europeo, de que era un vikingo escapado, yo no sé, a mí eso no me consta, y en la antropología tampoco. Pero se busca es responder esas preguntas, porque nosotros tenemos salidas tan distintas para las mismas necesidades, digamos, no sé, yo como colombiana tengo ganas de comer, o sea, yo como ser humano quiero comer, pero entonces yo voy a la esquina y le compro a, no sé, a doña Gladys, le compro unas empanadas. Pero resulta que al otro lado del mundo, en Egipto, por ejemplo, hay, no sé, un chico llamado Mohammed que quiere comer y pues va a la esquina y le compra a la doña Suri, le compra un kipé. ¿Sí me entienden? O sea, tenemos distintas salidas. Yo porque tengo una empanada y él tiene un kipé. ¿Sí me entienden? O sea, cómo nacen estas diferencias y cómo a la larga estas diferencias nuevamente nos vuelven, o sea, somos lo mismo en teoría, somos la misma especie, pero tenemos distintas formas de manifestar esas cosas tan particulares que nosotros llamamos cultura, que la gente tiene la costumbre de llamar cultura a todo lo que se aparezca. Como, no sé, por ejemplo, el hecho de que una persona haya botado una basura en la calle, que no la haya botado en la caneca. Dice, no, es que este ser no tiene cultura. Bueno, ¿cómo así que no tiene cultura? Tal vez lo que no tiene es conciencia ecológica o de pronto conciencia de, no sé, de asignación de desechos a ciertos lugares específicos, pero de pronto cultura sí tiene. Porque luego tú dices, pucha, la cultura colombiana. Alguien intente definirme cuál es la cultura colombiana. Ustedes, hagamos ese ejercicio antes de avanzar. ¿Qué les dice a ustedes cuando yo les digo cultura colombiana? ¿En qué piensan? En la diversidad, Súper. en el folclore, En el folclore, súper. En los bailes, En los bailes, súper. comidas Sí. típicas. En la historia. En los ámbitos que manejamos. Las tradiciones. Súper. Cualquier cosa que solo se haga en Colombia. Cualquier cosa que solo se haga en Colombia. Las orquídeas, las orquídeas. Uy, súper, las orquídeas, digamos, tú mencionabas las orquídeas, súper. Vengan, y ahora les El explico. cóndor de los Andes. El café. El cóndor de los Andes. ¿Y qué pasa? Vamos a parar ahí un momentito y les voy a empezar a hacer más preguntas. ¿Qué pasa si les digo que en La Guajira no existe el cóndor de los Andes? Para los que viven en La Guajira, tal vez nunca les ha importado el cóndor de los Andes. ¿Es Colombia? Sigue siendo Colombia. Ok. A ¿Por pesar qué? de que esas personas no tengan la cultura, la cultura en sí sigue en ese lugar. Ok. Ok, perfecto. Listo. ¿Y qué pasa si les digo que en los llanos tampoco conocen a un cóndor?
también es Esto Colombia. como lo que tú decías de los aguacates en la Antártida, es como la geolocalización de las cosas. Ujú. Súper. Bueno, chicos, les voy a contar algo. Y eso fue algo que a mí en los primeros semestres me estalló la cabeza. ¿Qué pasa si les digo que Colombia realmente es una idea? Colombia no es real. ¿Qué pasa si les digo, ustedes de pronto ya han escuchado esto, de lo que es Estado-Nación, ¿cierto? Estado-Nación es un proyecto sociopolítico que nació después principalmente, y creo que fue después de la Revolución Francesa, para intentar organizar a los países después de todo el asunto de la colonia, bueno, de las colonias aquí y en casi todo el sur global, ¿cierto? El Estado-Nación nació como una necesidad de ponernos a todos de acuerdo. Entonces todos dijimos como, muchachos, ¿qué nombre nos vamos a poner? Y escogimos como 7 nombres distintos antes de llegar a Colombia. República de Nueva Granada, la Gran Colombia, Colombia, República de Colombia. De hecho, hubo una antes de nosotros llamarnos otra vez República de Colombia. Si me entienden, tuvimos muchos nombres y tuvimos que ponernos de acuerdo como muchachos, ¿cuál es el país que queremos construir? Colombia, listo, logramos ponerles el nombre. Eso es como un proyecto. Vamos a ponerle el nombre, listo. Entonces, ¿qué es lo que va a identificar a Colombia? Resulta que se hizo toda una selección, y esto viene relacionado con todo lo que ustedes mencionaron, con asuntos geográficos, asuntos biológicos, o sea, con otras especies también, asuntos climáticos, asuntos humanos, como decían ustedes, los festivales, no sé, los festivales, ustedes decían el folclore, decían los bailes, decían las comidas típicas. Y es curioso porque escogieron solo como 2 o 3, tal vez. Y es curioso porque cuando tú dices Colombia en el extranjero, te dicen como, bueno, aparte de que te relacionan directamente con las drogas, por desgracia, también te hablan de pronto de la bandeja paisa. Pero entonces tú dices, no, pues es que allá también hay chigüiro, no sé, yo me la he pasado mucho tiempo en el llano, entonces allá hay chigüiro, también hay mamona, y allá afuera te van a decir, yo nunca he escuchado eso. Digamos que se empieza a construir todo un proyecto de Estado-Nación bajo algunos símbolos, y eso implica que se incluyan otros y que se excluyan otros, ¿cierto? Ser colombiano es ser reconocido como ciudadano, ¿sí? O sea, tener 18 años, por ejemplo, haber nacido en territorio colombiano, que más o menos está delimitado geográficamente, porque todavía, digamos, hay ciertas inexactitudes, digamos, no hay debates con otros países para establecer los límites, pero digamos, sí hay ciertos límites territoriales que te hacen decir de aquí a aquí es Colombia y de aquí a aquí también, ¿cierto? Esa es otra condición para ser colombiano. Aparte de ser colombiano, necesitas saber español, ¿cierto? Necesitas saber hablar y entender el español. Y aparte de eso, necesitas como, de alguna u otra manera, pagar impuestos, ¿cierto? Esto a ti pues te atribuye el hecho de que eres un ciudadano. No sé si ustedes de pronto me imagino que ya han tenido la oportunidad de ver lo que tiene que ver esto de ciudadanía. Es que eres parte del proyecto de Estado-Nación, ¿cierto? ¿Qué pasa con las comunidades que no hablan español? ¿Qué pasa con, por ejemplo, volvamos a La Guajira? ¿Qué pasa con los guayú que tienen doble nacionalidad y que ellos te dicen, yo no soy colombiano? Yo soy colombiano, sí, pero yo soy guayú. Para ellos pesa más ser guayú que ser colombiano. Digamos que son dilemas Ellos muy... tienen su propia normatividad. Ellos Sí, tienen su propia normatividad, su propia cultura, su propia idea de vida, su propio ser. exacto. Es decir que, bueno, a la larga nos dimos cuenta que entonces en Colombia, y bueno, con esta pequeña cosa que tú mencionabas, en Colombia parece ser un país de muchas naciones. Porque acuérdense la definición de nación, bueno, el Estado es este organismo de control que posee población, posee territorio y posee gobernabilidad, ¿cierto? Esto es el Estado. Y nación es como tú te identificas, cómo te sientes parte de, como, ay, que tú ves, no sé, un plátano maduro al otro lado del mundo y tú dices como, ay, Colombia, un aguacate y tú dices Latinoamérica, México, pero pues Colombia, o ves de pronto a alguien que dice Shakira y tú dices, ay, Colombia, ¿sabes? Son como elementos muy específicos que a ti te hacen decir, eso es Colombia. Pero entonces ya nos dimos cuenta que Colombia es más diversa y más compleja de lo que nosotros creemos. Y que Colombia no es decir que es un solo país de una sola nación, la nación colombiana.
la nación colombiana parece un dálmata, no sé, es algo que yo les traigo de pronto para que ustedes lo piensen y ahorita si quieren lo traemos a discusión también. Y es esto a la antropología le interesa saber mucho, porque ellos dicen, nosotros los antropólogos nos preocupamos ¿por qué? Por entender que puede que estemos en un solo país, pero somos diversos, ¿cierto? Y esta diversidad tiene, todos, absolutamente todos, tienen el mismo derecho de existir. ¿Mm? No debe haber gente más importante que otra gente, porque el hecho de que sean diferentes no significa que le dé el aval de pasar a uno por encima del otro. ¿Mm? Pero esos son debates que la antropología se hace por el afán de qué, pues de darle el espacio a la gente y que realmente la gente pueda vivir tranquila, ¿cierto? Entonces digamos que es curioso porque eso no significa que no existan conflictos, porque los conflictos siempre van a estar, eso es algo muy humano, ¿sí? El problema es la salida de esos conflictos. ¿Cómo nosotros manejamos el conflicto? A pata, o nos sentamos a hablar con una pola, o nos sentamos a hablar con una chicha, no sé, o nos ponemos a comer un sándwich, o no sé, ¿saben? Es como hay muchas formas de, o de pronto lo llevamos ante un juez, o de pronto lo llevamos ante una intendencia mayor, pero la idea es que tenemos el conflicto y cómo lidiamos con él. La idea es que ustedes entiendan un poco qué es esto de antropología, ¿cierto? Entonces, la antropología para dar respuesta a estas preguntas, como ¿por qué a pesar de que somos la misma especie tenemos salidas tan distintas para los mismos problemas? Se plantea desde 4 espacios. Empieza a decir, listo, entonces la antropología puede ser lingüística, o sea, yo puedo estudiar, digamos, si me siento a estudiar una lengua, digamos, me voy a ir a el sur de Nariño. Entonces, no sé, haya mucha gente habla quechua, todavía. No sé si ustedes, ahí les mando el dato. Pero el quechua, Nariño fue una pequeña parte también del imperio incaico, es decir, hasta allá llegó el quechua, que es la lengua que hablaban los incas y que todavía hablan muchos países andinos. Entonces, ustedes dicen, listo, si yo entro entonces a hablar empiezo a estudiar la lengua quechua que hablan los nariñenses, voy a darme cuenta que empiezas a arrastrar la historia, pero desde la lengua. Entonces te das cuenta que hay transformaciones, pero resulta que era porque entraron en contacto con otra población que habla otra lengua, entonces adoptaron otras palabras para designar objetos que de pronto ellos no tenían. Entonces, si me entienden, empiezan a hilar la historia desde la lingüística, empiezan a hacer como una especie de retroceso. Pero también ayuda a entender cómo esas relaciones de espacio y sociedad cultural o de espacio humano, este complejo natural que les decía, se entiende. Entonces, digamos, si yo digo, no sé, si yo empiezo a entender cómo los aguá mencionan a sus plantas, ellos normalmente tienen en el código de lengua, o sea, la palabra, pueden tener ahí códigos culturales que contengan, por ejemplo, asuntos de cosmogonía, ¿cierto? Entonces, digamos, esa planta era la madre de mi familia. Entonces yo soy de esa planta, ¿sí me entienden? Es como rastrear desde la lengua esos pequeños aspectos culturales que nos hacen muy diferentes. Otro es, por ejemplo, la histórica, la antropología histórica o la etnohistoria, que es otra de las salidas. La antropología histórica se centra en desenmarañar, en entender cómo esos cambios históricos han influido también en el comportamiento sociocultural de la gente. Entonces, digamos, nosotros decíamos, listo, antes éramos muiscas, pero resulta que, pues eso nos dijeron, pero nosotros, ¿cómo vamos a saberlo? Si las únicas fuentes que tenemos, por ejemplo, escritas, eran de españoles, y de pronto los españoles cambiaban palabra como, de pronto, la persona, el indígena que le estaba hablando ahí en ese momento, el muisca, le decía, no, bochica, la madre de todos los mortales. Entonces él decía, ¡ay, no, qué horror! No voy a escribir la Virgen María. Entonces escribía en la fuente o escribía en el papel original. Ahí escribía como, no, la Virgen María la madre de todos los mortales. ¿Sí me entienden? Empiezan a hacer como unos cambios que realmente los etnohistoriadores empiezan a desenmarañar. Entonces empiezan a decir, ah, jue madre, de pronto el fraile o el cura que estaba escribiendo esto lo escribió así porque él creía que era así, pero realmente no, era la representación que los muiscas le daban en ese momento. ¿Sí me entienden? Es un poco como mirar hacia atrás, pero entender cómo el ahorita y el pasado, el presente y el pasado están conectados de alguna u otra manera. Porque ¿cuál es el objeto de estudio de los etnohistoriadores? Sí, por ejemplo, la lingüística, hay muchas lenguas que ya están muertas, entonces,
¿Cómo le hacen? Por medio de documentos. La etnohistoria también lo hace muchas veces desde documentos, pero también hacen otros trabajos de etnohistoria con las comunidades. Entonces son como las historias no contadas de la historia. También está la antropología física. No sé si ustedes han visto, últimamente se puso súper de moda esas series que era como CSI, Miami, había otra que se llamaba The Mentalist, otra que se llamaba Bones, una mano de series que pues salían antes por televisión. Y esta siempre era como para intentar atrapar al asesino, ¿cierto? Entonces todos se ponían ahí y analizaban el cuerpo y se ponían a delimitar como no sé, como el motivo de muerte de la persona que está ahí tendida, bueno, de los huesos que están ahí tendidos. Entonces, lo que hace la antropología física es un poco eso, como un asunto más biológico, entender cómo los hábitos culturales de esa comunidad en específico puede cambiar como la composición física, tanto de sus huesos, como de sus órganos internos, de sus tejidos externos. Digamos que es un asunto, hagan de cuenta que estas visiones distintas de la antropología es que tienen distintos vehículos. El vehículo de la lingüística, pues es el habla o el escrito, ¿cierto? De la etnohistoria también es el habla o el escrito. La física son los huesos, pero no solo los huesos también, sino digamos, bueno, sí, especialmente los huesos, es un asunto muy biológico y muy químico también. Y entonces en otro lado tenemos el asunto sociocultural, ¿cierto? La antropología social o la antropología cultural. ¿Qué es eso? Era lo que les decía básicamente. Era como esta antropología que intenta develar los significados que tiene la gente, por qué Pepito, entonces lo que mencionaba nuestro compañero, porque entonces yo me voy a comer una empanada y entonces Mahmoud se va a comer un kipé, o si realmente lo que intentamos es hacer lo mismo, ¿sí me entienden? O sea, no solo el hecho material, sino lo que significa para mí una empanada. Por ejemplo, yo desde hace como 20 días tengo unas ganas horribles de comerme una empanada porque me acuerdo a mi universidad, me acuerdo a los chuzos del centro que yo adoro con todo mi vida, y voy allá y me como mi empanada y hablo con doña Rosa. Entonces, para mí eso significa algo importante. Entonces, lo que hace la antropología social y la antropología cultural es entender esos motivos, digamos, esas motivaciones, esas razones que no están materializadas normalmente, pero esas razones por las cuales la gente hace lo que hace y por qué lo hace así, no de otra forma. ¿Cierto? Entendiendo nuevamente que todos los seres humanos, pues, somos la misma especie, pero somos muy distintos entre nosotros y eso está bien, está completamente comprensible. Y finalmente, pues, esto que termina siendo, pues, un intento de estudio a lo que nosotros conocemos como los seres humanos, teniendo en cuenta que eso también tiene sus complicaciones, como decía nuestro compañero, que, bueno, que hablaba de esto de desde cuándo somos seres humanos, o desde cuándo se considera que un ser humano es un ser humano. Si un ser humano, eso pasó mucho, les voy a lanzar un dato así que yo recuerdo. A principios del siglo XX, empezaron a ver todas estas teorías de qué era realmente lo que hacía humano al hombre, bueno, al ser humano, ¿cierto? Entonces empezaron a preguntar si de pronto eran los métodos de crianza o si de pronto era el entorno donde vivían. Entonces pasó que hubo varios casos, pruebas científicas de que aislaban a niños a propósito. Los aislaban y literalmente los dejaban en la selva, así algo estilo Tarzán, y literal cuando los volvían a recuperar, lo que intentaban era volver a enseñarle al niño, pues que ya está como unos 7 años, a ser humano, ¿cierto? Pero resulta que esa persona o ese niño no podía ser humano. Eso decían los investigadores. Decían, no puede ser humano porque no puede aprender a pararse en 2 patas, no puede aprender a comunicarse, no puede aprender a no cascarle a la persona que está intentando darle de comer. ¿Sí me entienden? Entonces, eso abre debates muy distintos, muy difíciles de explicar y que también caen a veces en lo filosófico. Nuevamente, no significa que lo filosófico sea o más sofisticado, sea más difícil de entender. Lo filosófico a la larga es intentar entender la filosofía es la madre de todas las ciencias. Y digamos que nacen preguntas tan complicadas como las que les mencionaba y las que les estaba mencionando toda esta hora que llevamos juntos. Ahora quiero traerles una última pregunta y ya para abrir el tema para sus preguntas, para todo lo que ustedes quieran comentarme. Ahí sí, la pregunta final sería, ¿para qué sirve? O sea, ¿ustedes para qué creen que entonces sirven las ciencias sociales? ¿Creen que son importantes? ¿Creen que no?
creen que pueden resolver algo actual, creen que eso ya pasó de moda, creen que eso es para hippies, desocupados, o creen que es para gente que quiere perder el tiempo, o creen que realmente es muy productivo. Cuéntenme. A partir de ahora, el espacio es para ustedes, yo estoy aquí para contestar y pues para escucharlos también. Ya. ¿Cómo es la última pregunta que planteaste? Tranqui. Preguntarles a ustedes si creen, o sea, ¿para qué creen que serviría entonces las ciencias sociales? Si creen que es importante, si creen en cambio que no, o que de acuerdo a todo lo que les he comentado hasta ahora, y pues obviamente sus posiciones personales. Yo quisiera tomar la palabra. Adelante. Pues las ciencias sociales en sí, pues sirven demasiado porque tanto como las ciencias políticas nos hacen entender la, comillas, economía y el estado económico de un país, como la filosofía, un pensamiento lo suficientemente claro o abrir nuestras mentes hacia diferentes puntos de vista de lo que puede ser el nacimiento de una persona o el nacimiento de un lugar, de una estación climática, de un animal, el por qué están las cosas, el por qué no las están. Las ciencias políticas lo que nos hacen ver, por decirlo de cierta manera, es las cosas que, digamos, pongámoslo en el ejemplo de acá de Colombia, el mismo gobierno nos trata de ocultar, que el gobierno lo que hace es tener una mano de obra barata, que nosotros no sepamos más de la cuenta, que nosotros nos mantengamos en un punto bajo para que los ricos sigan siendo ricos y los pobres pobres. Lo que hacen las ciencias políticas es abrirnos la mente, en pocas palabras, o sea, según mi pensamiento. Yo quiero decir algo. Claro que sí. Pues yo siento que las ciencias sociales sí son importantes porque pues igual que otras ciencias, estudia la disciplina académica de los humanos mediante las interacciones y la cultura, algo que estamos relacionando. Ok, o sea, estamos en un mismo país, pero en diferentes sectores, tienen diferentes disciplinas, diferentes ámbitos, diferentes culturas, pero somos un solo país. Entonces, pues me parece muy importante que las ciencias sociales abarquen estos temas. Súper. Yo tengo una pregunta. Cuéntame, claro. Pues es que al principio tú estabas hablando de Aristóteles y Platón, y a mí me da curiosidad saber, ¿tú con quién estás de acuerdo? ¿O con ambos? Bueno, esto es extraño, nunca me había preguntado algo así, pero claro que sí. Yo, ¿con quién estoy de acuerdo? Yo creo que ambos tienen razón. Yo creo que sí escogería un punto medio de que tomaría varios aspectos. Del mundo de las ideas, de que realmente el ser humano sí es el ser humano, bueno, ya lo hablábamos un poco, es un ser racional, pero tampoco ignoraría lo que dice Aristóteles, y es estos elementos de sentidos, ¿cierto? Yo puedo ser muy inteligente o lo que sea, o puedo saber un montón, pero yo tengo experiencias personales que me hacen pensar de una manera y no de otra, ¿cierto? Eso tiene que ver con cosas tan básicas como mi crianza, lo que he aprendido, lo que me interesa, lo que no. Y de alguna u otra forma, con base en esas preferencias de esa experiencia propia que yo tengo, empiezo a mirar qué aprendo y qué no. Entonces va a sonar muy curioso, porque puede que yo, no sé, una investigadora sea como, wow, lo máximo en, qué sé yo, no sé, en energías renovables. Y resulta que esa persona es amante de esas energías renovables y es una profesional, una capa en esas energías renovables, es porque le interesa y porque le gusta. Y tal vez, no sé, pudo haber sido cuando alguien de pequeña le dijo, oye, mira, esto se llama energía uy, fue más, Eloica. Sí, bueno, sí, ya me entendieron la energía del aire. Uy, qué pena con ustedes. Lo siento. Sí, les debo. Soy disléxica además, entonces me disculpo por el asunto, pero esta energía que es producida por el viento y que es recolectada por grandes turbinas que a la larga empieza a distribuir la energía, empieza a convertir esa energía del aire. Oigan.
se las debo en serio, y se convierte en esta energía que nosotros podemos usar, esa electricidad, ¿verdad? Entonces de pronto esa niña de pequeña escuchó eso y de grande se terminó convirtiendo en, haciendo un postdoctorado en energías renovables. ¿Mm? Entonces, a mí sí me parece que el conocimiento está muy profundamente, muy determinado por las experiencias personales de cada investigador. A nosotros nos han contado una mentira horrible y es una mentira que ustedes quiero que se quiten de la cabeza de una vez por todas y es para que entiendan que el mundo no funciona así. Y es que los seres humanos no somos totalmente racionales. Y eso está bien. ¿Mm? La academia, ustedes cuando vayan a entrar a sus estudios superiores, universidades o lo que sea, lo que ustedes quieran aspirar, se van a dar cuenta que la gente les va a insistir mucho, sea académicamente riguroso o sea muy racional. El problema es que tú no puedes ser racional por más que te esfuerces, eso es un problema filosófico. Y es que la objetividad absoluta es algo imposible a no ser que no hayas vivido nada, que no tengas sensaciones, que tengas emocionalidades, que no hayas tenido experiencias, que no hayas tenido aprendizajes, pero eso sería un no tener eso y pues todo eso te permite tener conocimiento, entonces a la larga no sabrías nada. Si me entienden, son problemas complejos, pero a la larga es, yo escogería una posición neutra en la que sí es, obviamente el mundo de las ideas es un asunto muy complejo, muy abstracto y que pues busca de alguna u otra manera desde el elemento de la epísteme, del pensamiento, entenderlo, pero también necesito de la experimentación para poder enlazar esas dos cosas y que después filósofos como Descartes se van a sentar a pensar y van a decir, no, pero es que cómo es la cosa, pero sí, digamos, sí, mi posición sería neutra. ¿Ustedes qué piensan? No, pues es que uno queda sin argumentos. Ay, no, 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 la idea es seguir preguntas, cosas que les surjan a ustedes. Retomando el tema que estabas diciendo, qué pena, que estabas diciendo, claro, claro, ¿qué opinábamos de las ciencias sociales? Creo yo que pues las ciencias sociales son aquellas que dejan marcado como los hechos históricos, como que lo que nos explica qué ha pasado a través del tiempo, ¿sí? Y es lo que pues nos ayuda a identificar y pues a conocer todas aquellas cosas que fueron importantes y son importantes para nosotros, lo que ha hecho que pues vayamos avanzando poco a poco. Eso. Ya. Súper. Sí, tienes razón. Oye, tengo una pregunta. Es que tú acabas Claro de que sí. decir que a pesar de que nosotros no podemos ser 100% racionales, y retomando otra pregunta que fue al comienzo que nos decía, ¿por qué nosotros nos diferenciamos de los animales? Esa es una de las razones que supuestamente nosotros nos diferencian, a pesar de que nosotros somos muy emocionales. Para ti, ¿qué nos diferenciaría a ellos? ¿Cómo? Perdóname, ¿cuál fue la pregunta? Lo escuché todo menos la pregunta. Perdón. ¿Qué nos diferenciaría a nosotros de los animales según tu punto de vista? Uy, Virgen Santísima. Yo creo que lo que nos ha diferenciado es, uy, Dios mío, esto me podría traer problemas, pero lo voy a decir, es tal vez el hecho de que somos una sola especie, pero somos la única especie que ha tenido tanto, por decirlo de alguna manera, ha habitado lugares que nadie ha creído, ¿sabes? Como que la gran extensión o los territorios más lejanos han sido de alguna u otra manera compartidos por una sola especie, que somos nosotros. No estoy diciendo que todo el planeta esté poblado por nosotros, pero somos como una especie bastante maleable, una especie bastante adaptable, que de alguna u otra manera no solo se adapta a sí mismo para los lugares donde vive, sino también adapta el lugar donde vive para poder él seguir subsistiendo. Entonces, de alguna u otra manera, sí siento que esa sería la diferencia, que sí, solo somos una especie, pero hemos llegado a muchísimos lugares muy diversos. Entonces, hemos llegado desde los desiertos más salvajes hasta no sé, las montañas más altas, hasta
lugares más húmedos hasta los lugares más secos, los lugares más fríos, más calientes, ¿sí me entienden? Como que somos una sola especie, pero hemos sabido sobrevivir en distintos ámbitos. Digamos, esa flexibilidad sí creo que nos diferenciaría un poco. Entonces, yo tengo como una pregunta y una respuesta, o un vacío en mi opinión. Claro, claro. Es que, o sea, lo que dijiste es que nosotros nos expandimos o sea, en el mundo, y pues desde mi punto de vista yo creo que nosotros nos expandimos por nuestra curiosidad, o sea, yo creo que eso es lo que nos hace humanos, la curiosidad, o sea, conocer nuestro hábitat, como decías. O sea, de acuerdo a nuestra hábitat, nosotros nos relacionamos con ella misma siendo humanos. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Ahora que mencionas, sí podría ser otra salida, y mira que escuchándote se me ocurrió otra, y ya se me acaba de olvidar porque me puse a prestarte atención. Volverá. Em, la curiosidad, digamos que, eso iba. La curiosidad de pronto sí, de hecho hay pues varias especies que también han tenido procesos distintos. Digamos, no sé, muchos atribuyen a que los felinos grandes tienen un solo ascendente común, tienen solo un individuo que de ellos partieron todos, ¿sí? Entonces, digamos, tal vez ellos también sintieron curiosidad de saber qué pasa así, qué es lo que pasa, no sé, si ustedes tienen mascotas, digamos, a mí me pasó cuando yo tenía uno de mis gatos bien chiquitos, había prendido una velita y el gato se acercó porque nunca había visto una vela y se quemó los bigotes. Entonces, digamos, tuvo curiosidad y pues tuvo la acción-reacción, ¿cierto? De alguna u otra manera sí creo que podría ser otro factor. Ahora que escuchándote se me ocurrió otra idea, como de pronto algo que nos diferencia de los seres humanos es que tenemos una percepción de historia, o sea, una percepción de pasado, presente y futuro. Tal vez la noción de tiempo para nosotros puede hacer la diferencia de que somos seres humanos. ¿O ustedes qué piensan? Pero, bueno, mira, pues digamos, con lo que tú decías, pues estoy de acuerdo, pues digamos que la posible manera de que seamos diferentes, o sea, lo que nos diferencia como humanos, es la manera en la que reaccionamos ante situaciones con una forma, digamos, más pensante, pues aparentemente. Pero pues nosotros lo vemos desde ese punto porque pues somos humanos y estamos razonando como tal. Pero digamos, paralelamente los animales podrían razonar de mejor manera sin que los humanos nos percatáramos de ello. Y ahí pues entonces volveríamos a lo mismo de que nos diferencia. Porque nosotros razonamos como humanos y lo vemos como humanos, pero ellos no, o sea, no entendemos la razón de ellos. Totalmente, tienes toda la razón. De hecho, es imposible parar, y eso era un poco lo que iba también Sócrates, y dele con Sócrates. ¿Por qué estoy con Sócrates? Aristóteles y Platón. Y es que ellos insistían mucho en el asunto del autoconocimiento porque no tienen ninguna otra forma de conocer el mundo fuera de sí. O sea, nosotros somos seres humanos y nos pensamos a nosotros como seres humanos, pero ¿cómo haríamos nosotros siquiera podemos pensar el hecho de que otras especies piensan en nosotros? ¿O será posible que de pronto, como nosotros no entendemos a las otras especies, lo que les decía, las formas de comunicación, las formas de adaptación, entonces nosotros decimos, no, lo que pasa es que ellos son animales, ellos no entienden, ¿cierto? Entonces nosotros asumimos a priori que de pronto ellos no piensan en nosotros. Son dilemas muy, muy complejos, por lo que tú dices es cierto, o sea, volvería a la misma noción del principio. ¿Será que muchos decían, y como mencionando un poco lo que tú decías, Aleja, era que muchos filósofos, inclusive, bueno, científicos sociales en general, a veces se sientan a pensar y dicen como, ¿será que lo que, digamos, determina lo que es humano es una noción del yo? O sea, una noción del yo y del nosotros, como esta capacidad de autorreflexionar sobre uno mismo. Yo les dije que estas preguntas Sí. iban para otras preguntas. Y además también, digamos, básicamente creemos, digamos, los humanos creemos tener la razón en varias cosas, pero cuando nos enfrentamos ante una situación que nos sigue como las normas, o sea, de lo que un humano hace
comúnmente, entonces o sea, no es como que nos escudamos en la manera de, ay, no, no pienso igual, o es diferente, o tiene otra razón de ser diferente, y ahí ya entramos en otro camino de que entonces ya no nos consideramos tan iguales, o ya no estamos volviendo a razonar igual como humanos, y entonces ya vemos otra percepción de razonar. O sea, ya no solamente digamos que como una manera de razonar, sino entonces ya vemos varias maneras de razonar. Bien, No entonces solo esas eso, maneras. no somos, Claro, 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 no dale, Pau. somos seres conformistas. Nosotros vemos algo, analizamos algo y queremos más. O sea, eso también nos debe hacer muy diferente a las demás especies. Y es que nosotros no nos conformamos con un algo, queremos más y alimentar más lo que sabemos y lo que conocemos, en fin. Eso está súper interesante. Pues de hecho, ¿Cómo ¿sabes? A ver, sabemos que las especies no hacen lo mismo? Porque es eso, o sea, como que nosotros nos basamos en lo que nosotros sabemos, porque en realidad se dice que un animal no es racional, pero si convives con un animal, o digamos tienes un perro, tú te das cuenta que las conexiones que hay entre un humano y un animal son muchas, entonces te das cuenta que hasta sí puedes llegar a hablar y el animal te entiende, pero como que no vemos más allá y nos encerramos en que el humano es el poderoso y las demás razas y animales que hay en el mundo son diminutas y nos quedamos en eso. sí, pues digamos, como O sea, con lo que dice Paula, digamos, Paula dice que no somos seres conformistas, pero básicamente sí somos conformistas porque nos estamos conformando con la idea de que como nosotros nos centramos en la razón que tenemos nosotros y de que supuestamente creemos que nosotros vamos más adelante que los animales, entonces nos conformamos con que somos mejores, no sabemos por qué, pero nos conformamos con que hemos hecho más que ellos según nuestra percepción. Creo que Sharik iba a decir algo. sí. O sea que si nosotros, digamos que tomáramos en cuenta el punto de vista de un animal, pensaríamos diferente, posiblemente entenderíamos mejor a los animales si nosotros viéramos desde el punto de vista de un animal. Puede ser. Yo me gustaría decir, dale, Miguel. Yo siento que eso que dice Paula, de que nosotros somos unos seres que no nos conformamos con respecto a lo del conocimiento, ha cambiado. Hoy en día nos hemos vuelto tan conformistas que esperamos a que todos nos lo pongan en las redes. Son muy pocas las personas que se atreven a buscar las cosas que tienen dudas. No es como antes que digamos, ¿qué pasará si yo subo esta montaña? ¿Será que cambiarán algo? O sea, ya hoy en día no es así. Hoy en día, si yo quiero saber eso, solo lo busco acá. Y si no está en internet, pues me quedo con la duda. O espero hasta que alguien más lo haga. O sea, el tiempo a través de la historia ha cambiado, ya que la persona no quiere buscar esas respuestas, sino esperan que otra persona se lo dé. Una cosa que yo digo que se ha perdido. Era muy bonito cuando antes una persona subía y decía, pues pasó esto. Ahora otra persona subía y decía, no, pues yo experimenté esto. Y al final entre todos llegaban a una conclusión. Pero ahorita pues con el respecto a eso, ve la primera teoría y dice, no, pues esta es la verdad y ya. O sea, nos hemos vuelto tan conformistas con respecto al tema de del conocimiento que pues no comparto lo que dice Paula ahí. Súper. ¿Alguien más quería decir algo? Sí, Giovanni, dime. O sea, de una parte de lo que tú dijiste de los filósofos, lo que a lo que nos diferencia de los animales es el exceso de conocimiento que nosotros abarcamos. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros le damos, o bueno, durante todo este tiempo le hemos estado dando nombres a diferentes objetos, cosas, lugares, situaciones, emociones, y hemos aprendido a manejar, entre comillas, como ya se ha venido durante todo este tiempo, a manejar diferentes lenguas. O sea, las personas que son bilingüistas saben cómo acentuar, como en el español, saben cómo hablarlo, saben cómo parafrasear, o pueden tener diferentes maneras de ello. Eso es lo que, por mi parte, yo veo que es una diferencia a los animales. Los animales sí tienen una acentuación en su idioma, por decirlo así, pero nosotros lo que nos
hace ser humanos es nuestro exceso de conocimiento frente a los diferentes objetos que nosotros tenemos enfrente. Porque si nos ponemos a pensarlo de esa manera, cualquier cosa tiene un nombre. Sea raro o no sea raro, todo tiene un nombre. Y nosotros hemos tomado ese trabajo en colocarle nombre a todo. O sea, desde mi punto de vista es eso. Súper. Pero nosotros le ponemos nombres a las cosas Oye, para yo. nosotros mismos. O sea, no es como que, o sea, digamos, yo no conozco a un cono, entonces le pongo un nombre, pero es para eso, para los humanos. Nosotros, o sea, nosotros no sabemos aún si los animales también le ponen nombres a las cosas, porque es que nosotros no nos podemos comunicar de tú a tú con un animal, aún no lo sabemos. Además, otra cosa, Ay, espérame, Aleja, permíteme un segundo, es que Dani quería hablar. No, el otro Dani. Pero bueno, dale, Dani, cuéntame. Claro que sí. Dale. Listo, entonces serían. Dale, Dani. Entonces serían las otras dos intervenciones que habían quedado pendientes, que fue Daniel Arevalo y Aleja. Bueno, entonces dale, Dani. O sea, sí, algo particular que nosotros nos hace humanos, como decía mi compañera Lisa, es que nosotros le ponemos nombre por significado. Y a mí me parece que eso los animales también lo hacen, pero por el medio de la memoria. Porque ellos reaccionan de distintas maneras con la memoria. Ellos saben cuándo está el peligro y ellos tratan de huir de eso. Y algo también que quería señalar que me llamó la atención que dijiste es que nosotros nos representábamos como humanos por la forma como veíamos. Y una compañera escribió en el chat que esa era como una clase de ecosistema para nosotros. Y eso también me hizo acordarme mucho de distintas formas de animales que también... Y de ahí nace una nueva subespecie, según yo, ¿no? Ujú. Y la verdad, eso sería, nosotros nos consideramos humanos, pero desde mi punto de vista yo quería como catalogarnos como una especie diferente de animal, no como humanos, porque nuestro concepto ya es muy aparte de los animales. Wow. Y eso está muy interesante. Espera, Aleja. Ay, no, muchachos, pero sí, sí, porque el profe debe también decir varias cositas. Pero dale, Aleja, cuéntanos. Pues yo iba a decir, era más como que digamos con lo que decía, no recuerdo bien, pero creo que era Giovanni, bueno, no sé, que digamos estamos, bueno, aún ponemos de que los humanos vamos más porque le ponemos nombre a las cosas, porque dictamos cómo se va a llamar esto, qué función va a tener esto, bueno, sí. Pero básicamente si nos damos cuenta, nosotros no podemos vivir sin los animales y los animales sí pueden vivir sin nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, pues sí, decimos, adoptamos la manera de ser vegetarianos, pero sin embargo, para mantener o sea, para mantener un ecosistema, no solo se necesitan animales carnívoros, sino también necesitamos de insectos que nos ayuden como pues a que el ecosistema vaya surgiendo y entonces de cierta manera no podemos vivir sin ellos y ellos sí pueden vivir sin nosotros. Entonces también estarían un paso más adelante ellos, bajo otra percepción. Exacto. Bueno, un poco para recoger pues todo lo que hemos intervenido, todo lo que he sacado apuntes de todo lo que me han dicho, porque me parece muy interesante. Estos son temas, lo que les decía, no son temas que ya estén respondidos, así que pues nada. Listo, chicos, entonces un poco a modo de conclusión, quiero que sepan que estamos en un momento de crisis, no solo en crisis de todo lo que ustedes ya saben, sino también, eso es un pensamiento muy mío, se los voy a expresar así, y es que el conocimiento, dice eso se los voy a poner en términos muy filosóficos, el conocimiento y la curiosidad están muriendo. La posibilidad de generar conocimiento se está muriendo.
Porque miren qué curioso, hace años se hablaba de que, uff, no, genial, una época en la que de pronto todos supiéramos mucho y que fuera fácil compartir información, de pronto mucha gente sabría más, pero si se dan cuenta, ahorita seguimos igual de perdidos, creería yo, seguimos igual de perdidos, de pronto la cuestión de la información se ha distribuido de una manera diferente, pero la curiosidad está muriendo, alguien por ahí lo decía, y es que en serio la curiosidad está muriendo. Alguien hablaba de que la curiosidad, para mí, eso se los digo muy en clave personal y profesional, la curiosidad es la clave de todo, de empezar a conocer desde quién eres hasta quién es tu familia, para ti, qué es todo para ti, pero también tú qué eres para el mundo y qué quieres dejarle al mundo, ¿saben? Y el hecho de que la curiosidad y estas nociones empiecen a morir por el hecho de la facilidad de acceso y todo esto, pone también en crisis, creo yo, la existencia humana. ¿En qué sentido? En el que precisamente lo que nosotros nos daba apoyo para volver y repensarnos muchas cosas de pronto, qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que de pronto nuestras generaciones anteriores hicieron mal y que ahorita estamos viendo las consecuencias, eran esos factores de curiosidad y esos factores de ensayo y error. Por eso les decía que entonces yo me pasaba como a una perspectiva como central, en plan, no voy a quitar todas mis experiencias de vida para conocer, pero tampoco voy a conocer solo con lo que he aprendido, sino con también todo lo que tengo que seguir construyendo, ¿sí me entienden? Es un poco el afán de no solo la antropología, sino también las ciencias sociales en general. Mucha gente los toma como charlatanes, como sin seriedad, pero en serio no saben lo importante que son las ciencias sociales en un mundo como el de hoy, más que nunca como el de hoy, porque necesitamos seguir replanteándonos preguntas tan esenciales como lo que ustedes estaban diciendo, que si los seres humanos dependíamos de los animales, pues sí, hasta un punto, hasta el punto no lo sé, nadie sabe realmente. La idea es seguir construyendo, ¿sí? La idea es invitarlos también a ustedes para que les pique esa curiosidad, porque necesito que en serio ustedes empiecen a preguntar el porqué de las cosas, porque si no vamos a seguir varados donde siempre hemos estado. Y seguir buscando, no llegar a una respuesta concreta o casarse con una ideología, sino tener la capacidad de que si tú escuchas a alguien que tiene otra perspectiva de mundo, otra cosmología, otra forma de construir culturalmente su propio universo, el hecho de que seamos capaces de sentarnos a escuchar es algo súper importante. Y sí, por naturaleza somos sociales, nosotros no somos, por eso aquí entre nos, y ya no me voy a desviar más para que el profe Miller entre. Hablaban esto de la pandemia y que de hecho esto va a dejar secuelas en las generaciones futuras y en las generaciones actuales. Los niños que han quedado encerrados, los jóvenes que hemos quedado encerrados, o pues muchos que no pudieron quedar encerrados, pero que precisamente por el contexto han tenido que salir y que todo está patas arriba otra vez, igual que a principios de hace 20 años o lo que sea. Hemos tenido que cambiar muchas cosas y eso nos va a afectar a nosotros profundamente. Somos seres completamente sociales, y eso de que un ser humano se pueda hacer en el topo del mundo, eso no es verdad. O sea, el hecho de que el ser humano se construye en sus relaciones, y eso es lo que estudia la antropología. Entonces, nada, chicos, en verdad, pues para concluir la conclusión, quiero darles las gracias a ustedes por su increíble disposición. Fuimos muchas personas las que nos mantuvimos hasta el final. Les agradezco muchísimo el espacio. Gracias, profesor Miller, por invitar a Naufragar. Estamos aquí de todas maneras para cualquier cosa que necesiten. Dani va a estar súper pendiente, yo también. Les agradezco mucho y si tienen preguntas o lo que sea, me alegra que les haya gustado. Por ahí estaba leyendo, todos somos sociales hasta un punto. Clink. Puede que no seamos muy sociables, pero somos sociales al final. Les mando un abrazo gigante a todos y profe Miller, adelante. Lo que quiera contarnos, estoy escuchando. Bueno, sí, gracias, Daniel. Pues ante todo agradecerle a Valeria por esta charla tan amena, tan simpática, tan agradable, tan profunda en torno a esta temática que a todos nos atañe y que los chicos han venido trabajando. De verdad los felicito, muchachos, por esas intervenciones tan espectaculares, por el pensamiento tan profundo de ustedes en torno a esas problemáticas complejas, porque son problemas complejos, como ya lo decía Valeria, pues inclusive que no se han podido responder muchas de esas tantas preguntas, y en medio de este subjetivismo que planteamos cada uno de nosotros,
pues estamos construyendo. Y es lo que tú estás haciendo, Valeria, te agradezco muchísimo, de que construir, de invitar a sensibilizar, ya lo decía un chico también, ¿no? Hemos perdido ese concepto de sensibilización de la vida, de experimentar las cosas porque ya están escritas o porque ya las están en internet, entonces no, pues ya quedémonos en la casa y listo, ¿verdad? Entonces es una invitación muy bonita que estás haciendo en torno a nuestra identidad, lo que somos como personas humanas. Y yo le estoy apostando a eso, Valeria, y de los chicos, apostarle a nuestra identidad. Y tú hablaste de algo muy interesante inicialmente, que es ese enlace entre la naturaleza y el hombre, y ese enlace que ha venido desde nuestras generaciones, nuestra cultura, y es que hay un desconocimiento total de esos arraigos. En la medida en que ustedes, chicos, empiecen a explorar esos campos, que empiecen a viajar por el mundo, empezando por nuestros municipios, a reconocer nuestro municipio, nuestra Colombia, nuestro estado, nación, como decías tú, Valeria, en esa medida empezamos a ser, pienso yo, más humanos, ¿verdad? Más humanos, en torno a reconocer al otro. Ya hay muchos teóricos que hablan precisamente sobre esos conceptos de qué es ser humano o qué no lo es, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre el ser humano y los animales? Y yo pienso que ustedes están en esa construcción muy bonita que han hecho cada uno de ustedes, ¿verdad? Que ha sido muy interesante ese proceso, y sobre todo algo importante que yo veo en los chicos es como esa motivación, ¿verdad? Ese prender el fogón de la curiosidad y de la pregunta y de poder seguir. Ya en el chat me han dicho varios chicos que hoy qué chévere tener a la clase. Bueno, sí, en algún momento te vamos a invitar, Valeria, ojalá aceptes nuestra invitación en alguna de las clases con los chicos, ¿vale? Pero de verdad muy interesante a ti y a Daniel, que hacen parte de esta fundación. Yo invito a los chicos, estamos en ese proyecto con Daniel, de pronto de hacer parte de esta fundación, de que ustedes también de una manera esporádica, espontánea, no institucional, podamos hacer parte de esta fundación y empecemos a trabajar ese proceso de identidad, a conocer todo lo que hay allá en Soacha, que es interesantísimo. Ustedes están en una mina increíble de historia, que puede despertar toda esa cosmovisión del mundo interesante que tienen ustedes y que nos hacen más personas, más seres sensibles a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, de verdad que muchísimas gracias y esperamos continuar trabajando en este proyecto con Daniel, contigo, Valeria, para que pues, los chicos, a muchos chicos me han manifestado la inquietud que tienen la antropología, que quieren estudiar antropología, que les gusta ese tema de las ciencias sociales. Entonces, como también Joan y todos los que han participado, Nicolás, Daniel, bueno, todos los que han participado acá lo han manifestado, ¿verdad? En la forma de las inquietudes que tienen sobre la vida, sobre nuestro quehacer como seres humanos, en la proyección como seres humanos. Entonces me parece interesante todo este proceso. De verdad que los felicito y muchas gracias, Valeria, muchas gracias pues a ti. Que tenía prendida la cámara, a ti y a los chicos que están presentes. De verdad que un abrazo para todos. Más que una nota, muchachos, eso era lo que queríamos, que ustedes sacaran su tiempo personal, que de alguna manera ustedes sacaran, digamos, se salieran de ese cajón de normativas que hay, que entonces si no puede ser dentro de la hora de clase. Alguien me decía, no, pero es que, profe, inclusive un profesor me llamó también, profe, usted no puede hacer eso, ¿cómo hace que fuera de las horas de clase? No, salgámonos de esa perspectiva de normativa y hagamos cosas interesantes que se puedan hacer y que estamos compartiendo conocimiento y que ustedes están compartiendo inquietudes y me parece genial. Entonces, bienvenidos todos, de verdad, en estos procesos. Pues estamos así de a poquito haciendo cosas diferentes porque a veces pues encuentra uno dificultades, no crean, yo he encontrado dificultades, encontré muchas dificultades para hacer este proceso de la prueba de habilidades con los chicos, y espero pues digamos que la mejor forma de reconocer es la participación de ustedes, muchachos, y de verdad que lo han hecho muy bien. Entonces, felicitaciones, muchas gracias.
Daniel, disculpa, te interrumpo. Yo quería comentarle a los chicos y a Valeria, pero ¿cómo conocí a Daniel? Me parece interesante esa vinculación que no sé si todavía la tienes, pero en el momento que yo conocí a Daniel, estaba vinculado con la Academia de Historia de Cundinamarca y estuvimos haciendo un trabajo interesante, pues yo en otro municipio y Daniel en su proceso, y con el doctor Chimbí, que es un apellido de origen indígena, y con el doctor Rubio, presidente de la Academia de Historia de Cundinamarca, estuvimos muy cercanos en un proceso muy interesante, y allá conocí a Daniel, y por eso pues me parece un chico, es una persona de carácter muy chévere y profundo en torno a toda esta situación de antropología, y me parece chévere. Entonces por eso conozco a Daniel. Bueno, quiero contarle a los chicos cómo fue que conocí a Daniel en ese proceso, y de verdad que conociendo personas, abriendo nuestra mente, podemos hacer cosas muy interesantes. Entonces, muchas gracias, Daniel. Gracias. Lo siento, es que, ay, qué pena, Dani, lo siento, y qué pena, profe Miller, disculpe. No, yo quiero en serio felicitarlo, profesor, porque en verdad algo que a mí me ha marcado a nivel personal es la dedicación de los profesores. El hecho de que usted haya decidido tomar este espacio de pronto extracurricular para apostarle un poco un espacio. No sé ustedes, chicos, qué piensan, pero con el ajetreo del día a día, si uno está echado en la cama todo el día, el hecho de uno tener acceso a redes sociales, etcétera, a uno le quita tiempo. Y el tiempo es vital para sentarnos, parar y empezar a pensar y a preguntarnos y a generar esta curiosidad. Entonces, profesor Miller, en verdad le agradezco mucho nuevamente por la invitación. Fue un placer para mí compartir con usted y con los chicos, en verdad, un placer, un honor, me voy muy contenta y muy, muy feliz de que en serio hayan tanta curiosidad, en serio no se queden con una sola versión, vayan y busquen 300 hasta que ustedes tengan la capacidad de formar su propia verdad. Mientras tanto, sigan con esa hambre de conocimiento, con esas ganas de seguir comiéndose el mundo desde ahí, desde el conocerlo, el entenderlo. Y nada, en serio, nuevamente, muchísimas gracias, profesor Miller, y tampoco sabía la historia de cómo conociste a Dani, gracias por la historia, storytime, pero sí, gracias por eso. Y pues nada, profesor, claro que sí, cualquier cosa voy a estar muy pendiente, cuando nos volvamos a encontrar, claro que sí, será un placer, y aquí estaremos, profe. Muchas gracias, y a ustedes también, chicos. Vale, muchas gracias a ustedes, muchachos, gracias por haberse conectado y por ser tan respetuosos, y de verdad que me les quito el sombrero hoy en la participación, por su decencia, por su madurez y por ese pensamiento tan crítico que plantean ustedes. Gracias, Cristian, gracias, Karen, gracias, Shirley, gracias a todos los chicos, Daniel, Giovanni, Nicolás, Heidi, bueno, todos, para todos, un abrazo. Y entonces, ya saben ustedes, en el Classroom encuentran ahí la actividad que deben hacer. Simplemente van a presentar un artículo relacionado con la temática que vieron aquí en la charla, en el webinar, porque ahora ya es con palabras, ¿no? De esta naturaleza. Entonces, para que ustedes presenten esa actividad y listo. Bienvenidos. Entonces, me pareció genial que hayan participado. Lástima, hubo mucho chico, Valeria, que no pudo ingresar, que me escribía, no puedo, claro, por el número de personas limitado. Pero entonces, pues la idea es poderles enviar este video a ellos para que puedan hacer su trabajo. Muchas gracias, Valeria. Abrazos.